Primero, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo, como muchos ya sabremos, es una prestación y un derecho irrenunciable del trabajador a recibir una bonificación por Navidad. ¿Por qué es irrenunciable? Bueno, porque esto está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Por ende, es obligatorio pagarlo. ¿Cuál es el fundamento legal para pagar el aguinaldo? Bueno, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Esto es bien importante dejarlo claro de una vez, ya que muchos piensan que la fecha límite para pagarlo es el día 20 de diciembre. Sin embargo, no, la ley es muy claro, debe pagarse antes del 20 de diciembre, es decir, la fecha máxima es el 19 de diciembre. Se deben de pagar mínimo 15 días del salario diario del trabajador como mínimo, ¿ok? Si el trabajador no labora todo el año, él tiene derecho a recibir la proporción por el tiempo que trabajó durante el año 2022. Esto significa que desde el primer día de trabajo, el empleado tiene derecho a recibir esta prestación. Es decir, no importa si nada más laboró un día, nosotros deberíamos pagarle ese proporcional por el día laborado. Ahora, ¿qué necesitamos saber antes del cálculo? Bueno, estos son los datos que vamos a necesitar para poder realizar el cálculo de nuestro aguinaldo. El primero es el salario diario, ¿ok? Este salario diario es el salario ordinario y no el integrado, ¿ok? Ya que ahí puede haber cierta confusión. Vamos a tomar solo el salario ordinario. Así lo menciona la Suprema Corte de la Nación en su seminario judicial de la Federación, ¿vale? El segundo dato que vamos a necesitar es la base de los días laborados menos los días no laborados. ¿A qué me refiero con esto? A que el aguinaldo puede ser afectado por algunas ausencias del trabajador debido a que se suspende la relación laboral según la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que a los días totales del periodo trabajado durante el año le vamos a restar los días que no laboró el trabajador. ¿Qué días, qué incidencias afectan este cálculo? Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿vale? También vamos a necesitar los días de derecho que tiene el trabajador para el aguinaldo. El aguinaldo se debe de calcular con base, recordemos, a mínimo 15 días. Sin embargo, hay empresas que otorgan más de 15 días de aguinaldo. Esto se establece en el contrato de cada trabajador. Por eso es importante tener el contrato bien establecido. Ahora, recordemos que les había comentado que hay días que se afectan en el aguinaldo, días no laborados. Ahora, existen dos tipos de permiso, el permiso con goce de sueldo y el permiso sin goce de sueldo. El permiso con goce de sueldo se refiere a los días de descanso otorgados al trabajador y que le pagamos el sueldo. Estos días, como tal, no suspenden la relación laboral. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de días de descanso otorgados y que pagamos. Por ejemplo, los días festivos, que no son obligatorios laborarlos y que por ende debemos de pagarlos. También días económicos. Hay empresas que otorgan días económicos a sus trabajadores y que les pagan el día. Y los permisos con goce de sueldo. Ahora, dentro de los permisos sin goce de sueldo, estos son días de descanso otorgados al trabajador y como su nombre lo dice, sin el pago del salario. Estas pueden ser consideradas ausencias justificadas también y estos días sí suspenden la relación laboral. Algunos ejemplos pueden ser los permisos sin goce de sueldo y las faltas justificadas, es decir, cuando el trabajador avisa que va a faltar y por ende no le pagamos su día de sueldo. Ahora, ¿qué incidencias dentro de la nómina pueden afectar o disminuir la base para el pago del aguinaldo?
Aquí tenemos estos conceptos. Por ejemplo, las faltas sí disminuyen la base, al igual que las incapacidades por enfermedad general. Es muy importante porque aquí sí hacemos el desglose de las incapacidades por enfermedad general, maternidad y accidente de trabajo. Como acabo de comentar, enfermedad general sí suspende la relación laboral. Sin embargo, las incapacidades por maternidad y accidente de trabajo no suspenden la relación laboral. Por ende, no podemos disminuir esos días de la base para el cálculo del aguinaldo y los permisos con goce de sueldo que tampoco, que sí disminuyen la base. Una disculpa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del aguinaldo? Enseguida les voy a explicar cómo hacer el cálculo paso por paso, ¿vale? Pero solamente es la explicación. Después vamos a entrar al cálculo como tal en un Excel para que esto sea más visual todavía. Ok, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Vamos a seguir los siguientes pasos. El primero sería obtener la base del aguinaldo. ¿Cómo se obtiene esta base? Bueno, una vez teniendo los datos del salario diario, vamos a multiplicar el salario diario por los días correspondientes de aguinaldo de acuerdo a la política. Por ejemplo, si tuviéramos una política donde son prestaciones de ley, le tendríamos que otorgar a nuestro trabajador solamente 15 días de aguinaldo. Entonces multiplicaríamos el sueldo diario por 15 y esto nos va a dar como resultado la base del aguinaldo. El segundo paso sería obtener el aguinaldo diario. ¿Cómo se obtiene este? Bueno, la base del aguinaldo, que fue nuestro primer resultado, lo vamos a dividir entre los días del año, que en este caso, para este año son 365 días. El resultado nos va a dar el aguinaldo diario o la proporción diaria de aguinaldo. El tercer paso sería obtener el aguinaldo a pagar antes del impuesto. Es decir, vamos a multiplicar el aguinaldo diario por los días que le corresponden al trabajador de acuerdo a los días realmente laborados. Por ejemplo, si un trabajador nunca se ausentó ni tuvo incapacidades por enfermedad general o permiso sin goce de sueldo, le correspondería el aguinaldo diario por 365 días, lo cual nos daría el aguinaldo completo de 15 días. Sin embargo, recordemos que hay ciertas excepciones, cuando por ejemplo el trabajador se ausenta, esas faltas se disminuirían de los 365 días y lo que daría como resultado un aguinaldo no completo, sino proporcional. Lo mismo sucedería si un trabajador entró a mitad de año, por ejemplo, fue un nuevo ingreso en julio y trabajó hasta el 31 de diciembre. Solamente le pagaríamos lo proporcional, es decir, el aguinaldo diario por el proporcional de días que laboró durante el año. Ahora, aguinaldo exento para el impuesto sobre la renta. Eh, ¿A qué nos referimos con aguinaldo exento? Nos referimos a el pago del aguinaldo al que no le vamos a descontar impuesto y tenemos que pagar neto, sin descontar ISR. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está establecido esto? Esto lo vamos a encontrar dentro del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí ya nos cambiamos de ley. Ley del impuesto sobre la renta. Y nos dice lo siguiente, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y en la fracción 14ª nos menciona las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Ahora, súper importante, la ley del ISR aquí está mencionando salario mínimo general. Sin embargo, cuando la ley del ISR habla del salario mínimo general, no se está refiriendo al salario mínimo como tal, sino que se está refiriendo al valor de la UMA. ¿Ok? Por lo tanto, nos dice en resumen que el exento para el aguinaldo va a ser de 30 UMAS. ¿Ok?
Ahora, consejos útiles. A partir del 2016 se usa el valor de la UMA en sustitución del salario mínimo, que es lo que les acabo de comentar. El límite de la exención del aguinaldo es de 30 UMAs anuales, ¿ok? Y esto es súper importante dejarlo claro. Llega a suceder que tenemos trabajadores que se van o terminan su relación laboral a principios de año y les pagamos aguinaldo, les exentamos lo que les corresponde. Sin embargo, después reingresa el trabajador en el mismo año, ¿ok? A final de año les vamos a tener que pagar su aguinaldo proporcional, pero recordemos que ya hicimos una exención en el primer finiquito dentro del mismo año, dentro del mismo ejercicio del año. Entonces, ya no vamos a poder exentarle de nuevo el aguinaldo porque, recordemos, el límite de la exención de 30 UMAS es anual. Súper importante dejar eso claro. Si el importe del aguinaldo es mayor que el monto exento, la diferencia es la que va a gravar. Cuando digo que va a gravar es que vamos a considerar esa diferencia para descontarle impuesto al aguinaldo. El ISR del aguinaldo se calcula exclusivamente por la parte gravada, que es lo que acabo de comentar. Ahora, existen dos metodologías para calcular el ISR del aguinaldo. Ahorita lo voy a explicar paso a paso y recordemos, esto lo vamos a ver también en un cálculo en Excel. Para el primer cálculo, que es lo que nos establece la ley del ISR, el primer paso será adicionar el importe del aguinaldo grabado a los ingresos grabados del mes del trabajador. A esto lo llamaremos ingresos totales. Lo que se hace es sumar el aguinaldo que se graba al sueldo del trabajador y esa es nuestra base gravable, ¿ok? Primer paso. El segundo paso va a ser obtener el ISR total por esos ingresos totales del mes, ¿ok? El tercer paso va a ser obtener el ISR por los ingresos del mes del trabajador sin el aguinaldo, es decir, solo los ingresos del mes. ¿Vale? Ahí ya tenemos dos ISRs, el de los ingresos totales y el de los ingresos ordinarios. El cuarto paso, se hace la diferenciación, es decir, una resta entre los ingresos totales, el ISR de los ingresos totales, menos el ISR de solamente los ingresos ordinarios. El resultado va a ser el ISR que le vamos a descontar al aguinaldo. No se preocupen, sé que suena un poco complejo. Ahorita lo vamos a ver en un Excel para que sea muchísimo más sencillo. La segunda metodología para calcular el ISR del aguinaldo es a través de lo que nos establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este proceso es solo un poquito más largo que el anterior, pero es muy parecido, así que no hay que preocuparnos. El primer paso para el cálculo del reglamento sería dividir el aguinaldo grabado entre 365 días y este lo vamos a multiplicar por 30.4. Esto lo vamos a llamar aguinaldo grabado mensual, es decir, sacamos la proporción mensual del aguinaldo grabado. Segundo, vamos a adicionar el importe del aguinaldo grabado mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, es decir, los ingresos ordinarios. A esto le vamos a llamar ingresos totales y vamos a obtener el ISR con la tabla mensual de ISR. Ahí. El tercer paso va a ser obtener el ISR por los ingresos ordinarios, es decir, por los ingresos del mes. ¿Ok? Y vamos a hacer la diferencia. El ISR de los ingresos totales, considerando el aguinaldo, menos el ISR de los ingresos ordinarios. Hasta aquí se parece mucho al cálculo anterior. Después, vamos a obtener una tasa que va a resultar de dividir la diferencia de los ISRs, es decir, el resultado de la resta de ambos ISRs, entre el aguinaldo grabado mensual. Esto nos va a dar una tasa que se va a multiplicar por 100
y se va a expresar en porcentaje, es decir, es un porcentaje. Ese porcentaje lo vamos a multiplicar por el aguinaldo grabado total del año, ¿vale? Ese resultado va a ser el ISR que vamos a descontar en nuestro aguinaldo total anual. Ahora, como les acabo de explicar, existen dos metodologías para calcular el ISR del aguinaldo. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, porque esa también es una pregunta muy frecuente. Primero vamos con la de ley del ISR. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, administrativamente es más fácil. ¿Por qué? Porque son menos pasos, ya que el aguinaldo grabado se suma a los ingresos mensuales y no se tiene que hacer nada más. Si el empleado solo recibe el sueldo, es, bueno, la opción más recomendable. Es sencillo de explicar a los trabajadores porque como tal son menos pasos en el cálculo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, se tiene el riesgo de descontar ISR de más si el trabajador recibe otros ingresos adicionales al sueldo y que están grabados. Se convierte en un problema cuando se aplica subsidio al empleo y el trabajador no lo recibe por el incremento en sus ingresos, es decir, porque le adicionamos el ingreso a los ingresos mensuales. Entonces, se eleva la base gravable y por ende descontamos más ISR y si le dábamos subsidio al trabajador, tal vez ya no lo reciba. Puede ser complicado separar de manera clara el origen del ISR del aguinaldo. ¿Por qué? Pues porque se hace dentro de la misma base gravable del mes. Entonces no podemos a veces distinguir qué fue ISR de los ingresos normales y qué fue ISR del aguinaldo. Eh, y el segundo proceso, perdón, es el del reglamento de la ley del ISR. ¿Cuáles son las ventajas? El cálculo del ISR es más justo y equitativo, ya que la tasa se calcula con una proyección mensual y se obtiene esta tasa, la cual se aplica al aguinaldo grabado. Se tiene bien identificado, obviamente, el origen del ISR del aguinaldo. Y otra ventaja que me gustaría adicional es que, bueno, como resultante a fin de año existe un proceso llamado ajuste anual de impuestos sobre la renta. Este ajuste anual se le tiene que hacer a todos los trabajadores que trabajaron todo el año y que tienen ingresos menores a 400,000 pesos. ¿Ok? Bueno, este es tema de otra capacitación, pero es importante mencionar que si aplicamos el cálculo por reglamento en el aguinaldo, las diferencias en el ajuste anual tienden a ser menores que cuando aplicamos el ISR con el de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso mi recomendación, y es solo una recomendación, ya cada quien decide cómo hacerlo, es aplicar el reglamento para que las diferencias a fin de año sean menores. ¿Cuáles son las desventajas del reglamento? Bueno, el proceso de cálculo puede ser más complicado y muchas veces se tiene que hacer el cálculo por fuera del sistema de nómina, ya que algunos sistemas no tienen esta metodología. Por ende, como son más pasos, es muy complicado a veces explicarle al trabajador cómo llegamos al resultado de este ISR. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer unos ejercicios en Excel, así que, bueno, acompáñenme. Vamos a hacer estos ejercicios. La verdad es que no es tan complicado como pareciera. Vamos a hacer dos ejercicios, ¿ok? El primero va a estar enfocado en un aguinaldo para un trabajador que no estuvo trabajando todo el año. Es decir, que ingresó en cierto periodo del 2022. Por ende, como les comenté en las diapositivas, les toca solamente el proporcional. En el segundo ejercicio voy a calcular el aguinaldo completo, es decir, un trabajador que trabajó los 365 días del año, para que veamos cuáles son las diferencias. Para ambos voy a calcular el ISR. La metodología solamente la voy a explicar una vez, tanto por ley como por reglamento, ya que para ambos la metodología es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el cálculo para un trabajador que se llama Juan. ¿Ok?
La fecha en que inició sus labores fue el 15 de febrero del 2022. Y bueno, él está activo hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Qué otros valores necesito como referencia? El valor de la UMA. El valor de la UMA para este año 2022 está en 96.22. ¿Este valor para qué me va a servir? Para determinar el exento del aguinaldo que le toca a Juan. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra información necesitamos? Bueno, necesitamos la información básica de Juan. Como bien comenté, Juan entró el 15 de febrero del 2022. Juan tiene un salario diario de 300 pesos. Ahora, por política, a Juan le tocan solamente las prestaciones de ley, es decir, 15 días de aguinaldo como mínimo, recuérdenlo. Ahora, aquí yo ya hice el cálculo, ya hice el conteo. Como Juan entró el 15 de febrero y está activo hasta el 31 de diciembre, Juan trabajó 320 días del año, ¿ok? Entonces no trabajó los 365 días. Ahora vamos al cálculo del aguinaldo. Juan tiene un salario diario de 300 pesos, recordemos eso. Ahora, de acuerdo a nuestra política, a Juan le corresponden 15 días de aguinaldo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, y es el resultado que yo obtengo aquí y que voy a marcar con morado clarito, es el aguinaldo como si Juan hubiera trabajado los 365 días. Una vez obtenido este dato, lo que voy a hacer es dividir este aguinaldo completo entre los días que tiene el año. Para 2022, el año tiene 365 días, ¿ok? Pero si fuera un año bisiesto, recordemos, tiene 366 días y así lo tendríamos que dividir. Eh, el siguiente paso sería obtener el aguinaldo diario, que es el resultante del aguinaldo completo entre 365 días, y voy a tener que jalar el dato de los días que Juan trabajó, que son 320 días. Lo que voy a hacer es multiplicar los días que trabajó Juan, es decir, los 320, por el aguinaldo diario. El resultado va a ser el aguinaldo que tengo que pagarle a Juan antes de impuestos. Importante, antes de impuestos. ¿Ok? Si se dan cuenta, la diferencia es de un aguinaldo completo a la proporción debido a los días que trabajó. ¿Ok? Esta es solamente la proporción que le toca a Juan. Ahora, vamos a ver el cálculo de la ley del impuesto sobre la renta. Esta es la metodología de ley. ¿Qué tablas, antes de empezar a hacer el cálculo, qué tablas de ISR voy a utilizar? Bueno, cuando se calcula el aguinaldo, siempre se utiliza la tabla mensual de impuestos sobre la renta y la tabla mensual de subsidio para el empleo. ¿Ok? Entonces, recordemos. Lo primero que necesitamos, los datos que necesitamos es el salario mensual del trabajador, el aguinaldo correspondiente, es decir, el cálculo que yo ya hice con respecto al aguinaldo que le corresponde a mi trabajador, el aguinaldo exento, que cómo determino el aguinaldo exento, recordemos, eh, el trabajador tiene derecho a que se le exenten 30 UMAS, es decir, si yo multiplico la UMA, que es de 96.22 por 30, que es lo que nos establece la ley, 30 UMAS, el exento es de 2.886.60, mismo valor que estoy considerando aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el aguinaldo grabado? Pues la diferencia entre mi aguinaldo total menos el exento. ¿Vale? La diferencia es lo que yo voy a considerar para descontarle ISR a mi trabajador. Ahora, ya tenemos estos datos que son los de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, estos datos son los que vamos a necesitar para el cálculo del ISR. El primer paso, ¿cuál sería? Bueno, recordemos, determinar el ISR
del ingreso ordinario, es decir, el salario mensual, más el aguinaldo grabado. Esto me va a dar como resultado los 10,058,61. Estos 10,058,61 los voy a meter a mi tabla de ISR mensual, ¿ok? Posicionándome en la quinta línea de mi tabla de ISR marcada en amarillo. Sobre esta tabla voy a determinar el cálculo de ISR que normalmente hacemos. Lo voy a explicar de manera muy rápida para aquellas personas que no saben calcular el ISR. Lo primero que voy a hacer es buscar esta base gravable dentro del límite inferior y el límite superior. Los 10,058,61 se encuentran en este rango entre los 9,614 y los 11,176. Lo que voy a hacer va a ser tomar el dato del límite inferior, que es este dato que vemos aquí. ¿Ok? Lo que voy a hacer después es restarle a mi base gravable el límite inferior, lo que me da como resultado el ingreso excedente. A este ingreso excedente le voy a aplicar la tasa dentro de la línea de la tabla de ISR donde estoy posicionado. La tasa para este ingreso aquí me está diciendo que es del 16%. Entonces multiplico al ingreso excedente la tasa, lo que me da como resultado el impuesto marginal. A este impuesto marginal le tengo que sumar la cuota fija, que está dentro del mismo renglón donde estamos posicionados. La cuota fija para esos ingresos es de 772,10 pesos, lo que me da como resultado el impuesto de la tarifa. Ahora, si al trabajador le correspondiera subsidio, tendríamos que aplicárselo. ¿Cómo busco el subsidio? Bueno, en la tabla mensual del subsidio para el empleo, lo que tendré que hacer es buscar este ingreso gravable mensual dentro del límite inferior y superior. Si se dan cuenta, los 10,058,61 están dentro del último renglón y lo que me dice la tabla de subsidio es que ya no le corresponde subsidio porque sus ingresos rebasan el límite. Entonces, para este trabajador no tenemos subsidio, por lo que el ISR sería este. ¿Ok? Esa misma metodología se utiliza para el paso 2 y para todos los demás pasos que voy a explicar. Por eso solo lo explico una vez. Muy bien, una vez que obtenemos el ISR del ingreso ordinario más el aguinaldo, voy a volver a calcular el ISR, pero solamente para los ingresos ordinarios, es decir, para el sueldo mensual, que son los 9,000 pesos. Determino el ISR con la misma metodología y me va a dar como resultante los 705,22. El último paso solamente sería hacer la resta, que sería al ISR del ingreso mensual más el aguinaldo, le voy a restar el ISR de los ingresos ordinarios. La diferencia va a ser el ISR que tengo que descontar en el aguinaldo con la metodología de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y solamente le tendría que restar a mi aguinaldo total, es decir, los 3,945,21, los 137,91. Y este va a ser el aguinaldo neto a pagar a través de la metodología de la ley del ISR. Ahora vamos a ver la metodología del reglamento. Muy bien. Es muy parecida, recordemos, vamos a necesitar los mismos datos, el sueldo mensual, el aguinaldo que le corresponde al trabajador, el aguinaldo exento que recordemos es la UMA multiplicado por 30. El aguinaldo grabado, que es la diferencia del total de aguinaldo que ya calculamos, menos el aguinaldo exento. Y aquí vamos a necesitar un dato más, que va a ser la proporción mensual del aguinaldo grabado. Es decir, lo que voy a hacer es dividir mi aguinaldo grabado
entre 365, que son los días del año. Aguinaldo. Y eso lo voy a multiplicar por 30.4 para sacar la proporción mensual. ¿Ok? Ahora, el segundo paso. Ya tenemos nuestros datos de cálculo. Lo primero que voy a hacer es sumar al aguinaldo, sí, perdón, al sueldo mensual le voy a sumar el aguinaldo proporcional mensual, lo que me va a dar como resultado 9,088.17. Esta es nuestra base gravable para este cálculo y lo mismo, voy a meter este cálculo a mi tabla de ISR mensual y a la tabla de subsidio mensual, lo que me va a dar como resultado este ISR. Ya tenemos el primer resultado. Después, voy a determinar el ISR para los ingresos ordinarios. Recordemos, los ingresos ordinarios, pues sería el sueldo mensual sin considerar el aguinaldo. Y voy a determinar el ISR. Después, lo que voy a hacer es hacer una resta. Voy a restarle a mi aguinaldo, al ISR del aguinaldo proporcional más los ingresos ordinarios, menos el ISR de los ingresos ordinarios. ¿Ok? Este resultante lo voy a dividir entre la proporción del aguinaldo mensual. ¿Ok? Es decir, los 9.59, que es la diferencia de ISRs, lo voy a dividir entre 88.17. Esto me va a dar una tasa que voy a expresar en porcentaje, es decir, esto lo multiplico por 100 y se expresa en porcentaje, es decir, la tasa sería del 10.88. Esa tasa la voy a multiplicar por el aguinaldo grabado. ¿Ok? Y este va a ser mi ISR a descontar. Este ISR se lo vamos a descontar al total del aguinaldo, es decir, a los 3,945.21 le voy a descontar el ISR que ya determiné, lo que me va a dar como resultante el aguinaldo neto a pagar. ¿Ok? Si se dan cuenta, las metodologías son muy parecidas. La del reglamento solamente adiciona dos pasos, que es dividir el aguinaldo y para sacar el proporcional mensual y al final sacar una tasa que vamos a multiplicar. Pero básicamente es eso, realmente no es tan complejo como pareciera. ¿Ok? Bueno, este es el ejemplo para un trabajador que tiene un aguinaldo proporcional. ¿Por qué? Pues porque no trabajó los 365 días. Ahora, vamos a ver el mismo cálculo, pero para un trabajador que trabajó los 365 días. Nada más que aquí voy a adicionar algo que vimos dentro de nuestra presentación. Muy bien. El segundo ejemplo es María. María eh, trabajó desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Se le va a manejar el mismo valor de la UMA, porque esto es general para todos los trabajadores. ¿Qué información básica necesitamos de María? Bueno, su fecha de antigüedad. Ella inició el 15 de febrero del 2021, por lo que desde el año pasado está laborando. Su salario diario es de 300 pesos y su aguinaldo, de acuerdo a la política que tiene establecida en su contrato laboral, es de 15 días. Ahora, María, según había trabajado 365 días, pero aquí adicioné una variable que es María me faltó un día del año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo lo decidiera y si el administrador quiere descontar esas faltas del aguinaldo, lo puede hacer por ley. Entonces ya a María no le estaría pagando 365 días, le estaría pagando 364 días, ¿ok? Ahora, vamos a verlo. Aquí voy a dejar la falta en cero para pagarle obviamente el aguinaldo completo, pero sí quería dejar claro que si tiene faltas
permisos sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad general, sí las pueden descontar de la base, aunque el trabajador haya estado todo el año laborando, ¿ok? Entonces aquí le pongo falta cero y ya vemos aquí que ya tenemos los 365 días laborados. Ahora vamos a calcular su aguinaldo. ¿Cuál es su salario diario? Bueno, ya lo vimos aquí arriba, son 300 pesos. Días de aguinaldo de acuerdo a la política, ya vimos, aquí lo tenemos, son 15 días de aguinaldo de acuerdo a la política establecida en el contrato. Ok, su aguinaldo completo sería de 4,500 pesos. ¿Cuántos días tenemos en el año? Para este año que no es bisiesto, 365 días. El aguinaldo diario se resulta de dividir el aguinaldo completo entre los 365 días y lo que hacemos es multiplicar el aguinaldo diario por los días laborados. En este caso, pues como laboró todo el año, le corresponden los 4,500 pesos que es el aguinaldo completo. Si yo le adicionara, por ejemplo, dos faltas, vean cómo baja el aguinaldo a pagar. ¿Por qué? Pues porque ya no trabajó los 365. Trabajó 363 porque tiene dos faltas. ¿Ok? Voy a dejarlo en cero de nuevo para pagar el aguinaldo completo y sucede lo mismo. ¿Ok? Ahí aquí se me movió la fórmula, pero el aguinaldo a pagar son 4,500 pesos. Una disculpa. Lo que voy a hacer es básicamente determinar el mismo proceso para el ISR. Recordemos, para la ley del ISR, primero calculamos el ingreso, el ISR para ingreso ordinario más el aguinaldo total grabado. A eso le saco un ISR, después le saco el ISR al ingreso ordinario, que es el sueldo mensual nada más. Saco la diferencia entre uno y otro y el resultante va a ser lo que le voy a descontar a mi trabajador. ¿Ok? De ISR en su aguinaldo. La segunda metodología es la de reglamento. Recordemos, voy a tomar el aguinaldo proporcional mensual que resulta de dividir el aguinaldo grabado entre 365 y se multiplica por 30,4 para sacar la proporción mensual. Eso se suma a su salario mensual y ahí se determina el primer ISR, que es este que tenemos aquí. Segundo paso, bueno, el siguiente paso sería determinar el ISR por los ingresos ordinarios, que es solo el sueldo mensual. Nos va a dar otro ISR. Sacamos la diferencia entre uno y otro y esa diferencia la vamos a dividir entre el aguinaldo mensual, que en este caso sería de 134,38. La diferencia nos va a dar un factor. Este factor lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Esa tasa de porcentaje la vamos a multiplicar por el aguinaldo grabado, lo que nos va a dar como resultante el ISR a descontar en el aguinaldo total. Estas básicamente serían las dos metodologías de descuento de ISR y las dos metodologías de cálculo del aguinaldo. Uno es, recuerden, cuando mi trabajador trabajó los 365 días y cuando trabaja el proporcional, que es cuando entra a mitad o en cierto periodo del año actual. Muy bien, vamos a regresar a la presentación para ir concluyendo. Preguntas y respuestas. ¿Qué deducciones puede contener el aguinaldo? Bueno, se recomienda que no haya deducciones adicionales al aguinaldo, como por ejemplo el ISR y el descuento obligatorio de pensión alimenticia. Es recomendable que solamente tengamos estas dos deducciones, ISR y en caso de que mi trabajador tenga pensión, la pensión. Sin embargo, algunas empresas aprovechan para impactar el ajuste anual de ISR en este pago y algunas otras permitidas en la Ley Federal del Trabajo. La recomendación es que no lo apliquen así para no afectar al trabajador. ¿Tengo derecho a recibir mi aguinaldo aunque no trabajé todo el año? Bueno, ya lo comenté varias veces, pero bueno, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo,
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado y cualquiera que fuera este. Soy personal de confianza. ¿Tengo derecho a recibir aguinaldo? Según la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado para persona física o moral deben de recibirlo. Importante, personal subordinado, ¿ok? Esto quiere decir que aún los empleados de confianza tienen derecho a esta prestación. Trabajo por honorarios. ¿Me deben pagar el aguinaldo? No, a menos que la prestación de servicios sea de manera permanente a un solo patrón y cubra un horario de trabajo con duración de jornada máxima legal de 8 horas de manera obligatoria o tenga un lugar fijo asignado dentro de la empresa o establecimiento. Con estos parámetros ya se estaría estableciendo una relación laboral con subordinación y por ende tendríamos que pagar aguinaldo a este tipo de trabajador. Aunque ya no trabaje en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo? No importan las razones por las cuales se dejó de elaborar, si no le pagaron el aguinaldo o la proporción del aguinaldo, se puede reclamar, el trabajador puede reclamar esta prestación en el plazo de 1 año a partir de que surge el derecho. Bueno, recordemos que esta presentación se las vamos a compartir, entonces ustedes pueden dar clic dentro del título y los va a enlazar a artículos de ayuda referentes al cálculo del aguinaldo. Ahora, el aguinaldo, ¿cómo se calcula dentro de Runa? Aquí básicamente voy a explicar los pasos a seguir brevemente en esta pantalla, ¿ok? El primer paso, bueno, sería ingresar a nuestra plataforma de Runa. Del lado izquierdo, como bien saben, tenemos el menú donde tenemos la opción de nóminas. Vamos a dar clic en esa pestañita y en la tercera opción, que es la de nóminas extraordinarias, vamos a tener la opción de crear una nómina. Este es el menú que nos va a aparecer, nueva nómina extraordinaria. Nosotros vamos a poder nombrar la nómina como querramos. Podríamos ponerle nómina de aguinaldo para tal grupo de nómina. Entonces, nosotros asignamos el nombre y en el tipo de nómina se va a desglosar un menú. Aquí va a venir la opción de calcular la nómina de aguinaldo. Ustedes pueden seleccionar si es que tienen varias razones sociales y a través de cuál cuenta bancaria se va a hacer la transferencia de dicho pago. También van a tener la opción de incluir a todos los trabajadores incluidos en ese grupo de nómina o incluir solamente a algunos empleados. Si desean incluir solo algunos, solamente tienen que poner el nombre del trabajador y en automático Runa les va a mostrar los trabajadores que tienen ese nombre. Por ejemplo, si pongo Javier y hay 2 Javieres, me van a aparecer los 2 Javieres y yo puedo seleccionar a qué trabajador pagarle y el tipo de moneda con el que vamos a pagar, ¿vale? Una vez que se agrega, se va a crear la nómina y cuando dan clic en procesar la nómina, Runa va a empezar a calcular la nómina de aguinaldo. Es muy importante dejarles claro que Runa va a calcular el proporcional para los trabajadores que no estuvieron todo el año y va a calcular el aguinaldo completo para aquellos trabajadores que sí estuvieron todo el año. ¿Ok? Súper importante hacer esa aclaración. Y también es importante, o sea, si yo calculo la nómina de aguinaldo el día de hoy, Runa no me va a calcular el aguinaldo hasta el día de hoy, me lo va a calcular como si lo pagáramos hasta el 31 de diciembre. ¿Ok?